Dios sacrifica la carne y pone un nuevo espíritu. Cambia tu espíritu, el espíritu con el que naciste, que evidentemente no era el espíritu de Dios. Y ahí empiezan cosas diferentes. Pero ojo, después de bautizarte, no sé por qué, pero justo las últimas palabras que mi esposa estaba diciendo, yo las venía pensando y las venía diciendo primero, y ella las iba diciendo. Y dije, esto es confirmación de parte de Dios. Ojo con lo que te voy a decir. Creer no transforma. No por creer ya hay salvación. Decía mi esposa, hay que dar un paso de fe. Y el paso de fe es creer y sin dudar y sin cuestionar a Dios, hay que obedecer. Y en esa obediencia, yo siempre digo, la obediencia trae bendición. ¿Por qué? Porque empieza a ver en tu vida añadiduras. La Escritura dice que busca primero el reino y su justicia, y todo lo demás será añadido. Todo lo demás será añadido. Pero si tú dices, bueno, yo creo en Dios, y ni siquiera te das el tiempo, que también decía Lupita, de venir a servir, de venir a escuchar la palabra, de venir a participar, no pasa nada, la verdad. Aunque leas y tú creas que con tu comunión de lectura y de oración cambian las cosas, ¿no? Porque Dios lo que quiere es que tú obedezcas. Entonces hay muchas instrucciones de parte de Dios, como ir y anunciar el evangelio a todas las naciones o por todo el mundo, ir y bautizar a bautizar a la gente que no le cree o que no lo conoce en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Hay muchas palabras, ¿no? Me viene a la mente que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Entonces la adoración también es muy importante. Y hay otra parte de la Escritura que dice que no dejes de congregarte. Entonces el todo es parte de buscar primero el reino y su justicia, ¿no? Entonces yo los invito a que sigan participando. Y otro mensaje es, no se pierdan las reuniones que estamos arrancando a partir de la semana pasada, los martes. Vamos a hablar esta vez de temas bien específicos y bien importantes para la vida de un hijo de Dios, de un cristiano, para poder entender qué es la relación de parte de Dios. ¿Quién estuvo el martes? Levánteme la mano. ¿Qué les pareció la enseñanza? ¿No? Estuvo buena. ¿Por qué? Porque hablamos de algo que tiene que ver con la oración. Les preguntaba yo, ¿qué es orar? ¿Cómo orar y qué es la oración? Entonces, este tipo de temas que vamos a seguir hablando de la oración, les recomiendo que se conecten el martes a las 8:30. En el grupo les pongo el vínculo de la plataforma de Zoom. Y pues aparte de que nos seguimos viendo, ¿no? Aprendiendo, conviviendo, participamos y vamos aprendiendo de parte de Dios estos temas. Creo que ya no hay otro tema. Bueno, hoy el pozolito, que va a haber pozolito, ¿verdad? Yo vi que entró Noel, ya no se quedó, nada más vino y la dejó, ¿sí? Ya no se quedó. Y Cari, ¿está o no está? Sí está. Está bien. Seguimos en oración por la pérdida de Cari, de su papi, que yo la leo y la escucho y la percibo que todavía trae dolor, es obvio, ¿no? Entonces vamos a seguir clamando para que haya paz, resignación. Y pues por Noel, que se perdió la oración que íbamos a tener por parte de Dios. También Lili creo que no vino hoy, ¿verdad? También. Pero bueno, pues ya ahí lo pusimos y agradecimos. Entonces no se pierdan el pozolito que va a haber ahorita, ¿no? Para que sigamos participando y sumando. Yo me sumo a mi esposa, les doy gracias a todos y cada uno de ustedes de los que participan. Decías tú en el tema de la limpieza, ¿no? Es importante. Uno llega y dice, pues esto, como cuando me fui, lo veo cuando regreso, ¿no? Pero ordenar, limpiar, acomodar, lleva su tiempo. Y eso más bien eso a Dios le agrada y eso Dios lo recompensa. No lo hagas porque si tú pones uno, vas a esperar dos, ¿no? Sino que Él ve el paso de fe y la verdad es que pues, es un equipazo el que tenemos, ¿verdad? Con el tema de la limpieza. Nunca falla nadie
siempre se comunican, y cuando alguien cambia y cuando alguien no puede, pues siempre sale alguien al quite, ¿no? Y salen las cosas, porque sabemos que todo lo hacemos no para el hermano, ni para el pastor, ni para el hombre, sino todo es para agradar a Dios, ¿no? Y para obedecer y creer en Dios. Bueno, creo que ya, sí, creo que ya. Pues vamos a entrar al tema. Acompáñame a orar. Padre, te doy gracias por este tiempo. Gracias por tu casa. Gracias por la vida de mis hermanos. Gracias porque tú has dispuesto y has permitido que ellos se reúnan en tu nombre. Gracias por traer a mi esposa, a mi familia con bien. Gracias porque nos permites participar, y te pido guíes mi boca para que tu mensaje llegue al corazón, produzca esta palabra vida en el espíritu, que venga acompañada de justicia y de obediencia, y que produzca mucho fruto. Que nada nos distraiga, que nada nos interrumpe. Trae revelación, por favor, a cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Según yo, este es el último domingo del mes, ¿verdad? ¿O ya me equivoqué? ¿O falta otro domingo? ¿Sí? Pues ya me metí en un problema, porque según yo ya cerré el tema de abundancia. ¿Qué va a hacer Dios? No lo sé. Pero bueno, entonces me fallaron las cuentas. Algo hice mal, que yo dije, a ver si les creo, ¿eh? Pero sí falta otro domingo. Rayos. Algo quiere Dios con esto. Estamos hablando de abundancia y vamos a hacer un pequeño resumen, muy pequeño, y explicábamos que abundancia en la palabra, más bien en el idioma arameo o en el hebreo, significa sabá, que quiere decir para nosotros estar lleno. Abundancia es estar lleno. Y la abundancia que Dios nos está hablando este mes es abundancia espiritual. Entonces, yo le decía a Dios, ¿estar lleno de qué? ¿De cosas materiales, de familia, de hijos, de trabajo, de riquezas, de salud? No. Estar lleno del Espíritu Santo. Si tú tienes al Espíritu Santo en ti y no permites, lo vimos el martes, cómo no apagar al Espíritu Santo, sino que el Espíritu en ti esté vivo, es estar lleno. Y eso es estar y vivir en abundancia, ¿no? Para el mundo, la abundancia, lo dije yo hace rato, es tener gran cantidad de lo que pienses, de carros, de trabajo, de riquezas, qué sé yo. Pero hablábamos que para, para el reino es totalmente diferente. Leíamos, déjenme regresar a mis apuntes. Esa palabra de Éxodo 34:6 que decía en la escritura, o que dice en la escritura, en este pasaje, en este tiempo de Moisés con Jehová, que Jehová pasaba delante de Moisés, y Moisés proclamaba: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y una de las cosas de las que hablamos de la abundancia precisamente era de la misericordia y de la verdad que Dios es. Dios es abundante en eso y en mucho más, ¿no? Y luego en Efesios 3:14 al 21 leíamos una pequeña parte donde decía: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos. ¿Se acuerdan que lo veíamos la semana primera y lo repasamos la semana pasada y lo vamos a repasar? Porque alaba este versículo de entender que para nosotros nuestro Padre es un Dios poderoso, y es tan poderoso que es capaz de hacer todas las cosas, dice la Escritura, mucho más abundantemente de lo que tú puedas entender y de lo que tú le puedas pedir. De ese tamaño es el poder de Dios. Pero ¿qué es ese poder abundante
que Dios tiene en nosotros y que puede vivir en nosotros, termina diciendo esta porción de la Escritura, según el poder que actúa en nosotros. O sea, si tú no estás lleno del Espíritu Santo, si Sabá no está en ti, el poder que actúa en Dios o el poder que es Dios, la gloria de Dios, difícilmente va a poder actuar en ti. Porque para que esa abundancia y ese poder actúe en ti, o más bien ese poder y ese entendimiento abundantemente pueda operar en ti, necesita actuar el Espíritu Santo en ti. Pero no hay haberlos confundido, espero, ¿no? Y luego, la semana pasada hablamos de esta parte del fruto, ¿se acuerdan? Diciendo, de cierto te bendecirá con abundancia y te multiplicaré grandemente, en Hebreos 6:14, donde hablamos este versículo hermoso de Jeremías 17:7, que es, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a aguas y junto a corriente, donde echará raíces y no verá cuando venga el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Se acuerdan? Entonces, después de este pequeño resumen, viene la parte que según yo creía que era la final y es con la que vamos a empezar. Ayúdame, Aldito, vamos directamente a la escritura. Lucas capítulo 6, versículo 43, dice, no es buen árbol el que da malos frutos. O sea, es muy contundente. Está diciendo, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. O sea, cualquier árbol, o casi la mayoría de los árboles, este es una pequeña parábola, está hablando de que puede dar fruto. Pero la escritura que está diciendo en este momento, Jesús hablando a través de ella, dice, no es buen árbol el que da malos frutos. Y también aclara, ni árbol malo el que da buen fruto. Y aquí es donde vamos a entrar a la parte del mensaje, el que sigue, Lito. Porque cada árbol se conoce por su fruto. ¿Qué árbol eres? Si la semana pasada leíamos que bendito es el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque si esa confianza que tú tienes en Jehová te bendice, para que seas plantado como un árbol, ¿no? Junto a las aguas, junto a la corriente, donde echarás raíces y que cuando venga el calor no lo sientas ni lo veas y que aún en esa sequía no dejarás de producir hojas verdes y no te fatigarás y no dejarás de dar fruto. Ahora, ¿qué árbol eres? Y me viene a la mente lo que decíamos al principio, no por creer, o sea, velo de esta forma, el Padre ya te plantó, ya te puso en buena tierra, ya nos puso en buena tierra. O sea, lo recibes, lo buscas, te responde, se manifiesta en tu vida, le crees, pero obedeces o no obedeces. Eso es personal. Entonces dice, porque cada árbol se conoce por su fruto. Y el fruto en nosotros es lo que, perdón, el fruto en nosotros no es lo que tú crees que eres, sino lo que realmente la gente ve que sale de ti. Fíjate lo que te estoy diciendo,
Porque muchas veces el enemigo nos seduce y nos engaña de tal manera que tú te ves, el pastor Jaime decía el otro día que afortunadamente mis hijos todavía, si les hago la pregunta, me van a poner 10. Pero Laura, hazle un examen a Miguelito y dile, Miguelito, del 1 al 10, ¿cómo me calificas? Y tú vas a decir, el Miguelito me va a poner 10, o a lo mejor Miguelito te pone 6, o a lo mejor te pone 9, o al revés, Miguelito, no, yo con Laurita, 10 más 1, ¿no? ¿Cómo dice cuando pasas, cuando no haces examen? Exento, dice Miguelito. No, yo exento. Dice Laurita, 6. Y él lo ve al revés y dice 9, ¿verdad? No, 6. Entonces, tú te puedes ver y puedes creer que eres de una forma. Pero cada árbol se conoce por su fruto. Y aquí yo pienso algo. A veces una señal importante es, tú invitas y predicas y le predicas a la gente y te da la vuelta o no te cree. Y tú dices, ¿por qué? Porque tú crees que manifiestas vida, pero la gente te ve como un árbol y con un fruto que tú no ves. ¿Sí o no? Les digo la palabra, hipócrita, ahí va el hipócrita, no voy a decir, ahí va un hijo de Dios. El que dice, no, el hermanito, ¿no? Pero también hay gente a la que Dios usa y que manifiesta un fruto de amor. Entonces dice, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos. Y otra vez regreso con Miguelito. Si tú siembras una semilla de mango, ¿qué va a salir? Pues un mango. No estás esperando a que te salgan papayas, ¿no? Y al árbol en el campo, tú lo reconoces por dos cosas, no por el tamaño ni por el olor. O sea, sí se puede, pero reconoces la hoja aunque no haya fruto y dices, este árbol es de mango. Y si no eres tan bueno, cuando hay fruto, el fruto es el que te dice, este es un árbol de mango, ¿no? Entonces dice la escritura, no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Es lo que estamos leyendo, ¿no? Fíjense lo que viene. El hombre bueno, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Entonces, te hago otra pregunta. ¿Qué sale de tu corazón? ¿Qué tienes en tu corazón? Árbol. Y de tu corazón, ¿qué fruto sale? El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Decíamos el martes, si no tienes motivos o no tienes algo para orar con el Padre, hoy te doy otro tip. Padre, muéstrame qué árbol soy. Muéstrame tú qué fruto ves. Muéstrame tú qué hay en mi corazón para saber a través de ti si soy hombre bueno o, dice ahí, hombre malo. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Entonces, en este momento hay que sacar dos conclusiones. Fruto y corazón. ¿Qué fruto sale de ti y qué hay en tu corazón?
porque de la abundancia del corazón, ay Padre, habla la boca. ¿Sabían ustedes que el rostro, y si no hoy lo van a aprender, es el que manifiesta, la expresión del rostro es lo que manifiesta tu interior? Si yo estoy totalmente así, ¿qué estoy manifestando? Enojo, Andrea. A ver, amor, tú sí me conoces. Diarrea, me dijo. Córtale, anota el minuto. Pues se supone que alegría, pero si estoy así, pues estoy triste. Y si estoy así, enojado. Entonces, yo no puedo hablar y ni siquiera me tengo que aislar o inclinarme, sino que simplemente el rostro manifiesta tu interior. Pero en lo espiritual, fíjate lo que está diciendo. O sea, si tú confías en Jehová, eres un varón bendecido. Y entonces el proceso ya se lo saben. Te va a plantar y vas a producir fruto. Pero ¿qué tipo de fruto estás produciendo? ¿Bueno o malo? ¿Y qué hay en tu corazón? Y del fruto, pero sobre todo de lo que hay en tu corazón, va a hablar tu boca. Entonces, regresamos al principio. Tú estás queriendo ganar almas para Dios, pero en tu corazón, es más, vámonos al final. Lo que habla tu boca no es lo que tú crees que hay en tu corazón. ¿Sí? ¿Sí vamos o no vamos? Y acuérdense que Dios, en Jeremías lo explica muy bien, espero no equivocarme, yo digo que es Jeremías, espero no sea Ezequiel. Pondré un corazón nuevo y quitaré tu corazón de piedra y pondré mi espíritu en tu espíritu. Eso es parte de lo que pasa en el bautismo. Eso es parte. ¿Qué libro es Ezequiel? Yo dije Jeremías. Ezequiel, ¿no? Entonces, guarda tu corazón, porque si tu corazón es bueno y es alimentado y es lleno del Espíritu de Dios, yo te pregunto, por añadidura, ¿qué va a salir de tu boca? Amor. Y entonces, no necesitas manifestar o presentarte o decirte que eres la gente. Un hijo de Dios reconoce un hijo de Dios. ¿Sí o no? No me voy a vanagloriar, pero los que andamos en el Espíritu reconocemos a los que andan en el Espíritu. Y Dios los junta. Pero los que no andan en el Espíritu te ven raro. Yo ayer o antier que venía de México, ponía en mi Facebook, al subir unas fotografías de la semana que anduve trabajando, le decía palabras más, palabras menos. Gracias, Padre, por permitirme tener un trabajo y que en ese trabajo me puedas bendecir para manifestar reino en el mundo. Y la gente me ve diferente. Algunos se atreven y hasta me dicen, estás enfermo, ¿verdad? Estás bien tranquilito, estás calladito. No. ¿Tú me ves diferente o no me ves diferente? Tú me conoces. Yo estaba evangelizando. Eso fue lo que estuve haciendo todo el tiempo con Leonardo. No hablar de trabajo, sino hablando de Dios. Y terminó diciéndome, le digo a mi esposa que no, me dijo, que no lo entiendo y lo admiro porque yo sé que si yo me canso, tú te cansas más, me dijo, porque viajas y viajas. Y el día que yo utilizaría para dormir y descansar, y se te ve una devoción y yo percibo una obediencia
que no sé de dónde viene, que tienes las fuerzas para venir cada domingo con alegría. Le dije, qué bueno que lo ves. Quiere decir que lo que estamos haciendo de manera directa está impactando, pero también Dios está manifestando allá y aquí, con gente de fuera, lo que Dios quiere hacer. Y yo no llego a presentarme, soy tal persona, sino que digo, en este momento ya me dio oportunidad, pues aprovecho que de mi boca y de mi corazón salgan palabras de vida. Entonces, si ya te plantó y la promesa es que no dejarás de dar fruto, para que des buen fruto, cuida tu corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sí vamos? Bueno. Jeremías 33:6. He aquí, sí, ¿verdad? He aquí yo les traeré sanidad y medicina, dice Jeremías, o dice la escritura a través de Jeremías, y los curaré. Pero dice, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. ¿Qué es eso? Porque este versículo yo lo había recibido en diciembre, no me acordaba, y luego la semana pasada le dije a mi esposa, mira amor lo que dice aquí. Y mi esposa, de su hermoso corazón, salió una abundante palabra que me dijo, ya te lo había dicho. Pues no era para mí en ese momento. Hasta que yo lo leí, llegó la revelación. Y me encantó este versículo porque nuestro Padre nos está tratando de decir, no nos está tratando, nos está diciendo, número uno, que traerá sanidad. Recíbelo. Traerá sanidad y salud. Pero además de sanidad y salud, porque una cosa es que te sane y otra cosa es que no te vuelvas a enfermar. Entonces te va a sanar y te va a mantener sano. Por eso te traeré salud y sanidad. Pero además, ¿qué dice la escritura? Nos revelará. Fíjate lo que está diciendo, nos revelará abundancia de paz y de verdad. ¿Qué es revelar? Si hay algún fotógrafo, no va a decir, es meter una hoja en agua y... Revelar es parte de mostrar, pero revelar es entender que es literal. Es eso que te estorba y eso que no te deja ver, que en lo espiritual se llama velo, ¿no? El velo todo el mundo lo conocemos. Lo que hace es que te lo quita. Y entonces, cuando Él te habla y cuando Él te permite ver lo que Él te quiere mostrar y Él quiere manifestar, tú, sin esforzarte, lo ves con claridad. Entonces, al ver con claridad, ¿qué es lo que vas a ver con claridad? Su abundancia de paz y la abundancia de verdad. Y mira, es hermoso porque tú y yo debemos de saber que para ti, para mí, Dios esa abundancia de paz que antes no veíamos no entendíamos y no sentíamos, ahora sí la podemos sentir y la podemos ver. Eso es lo que está diciendo, porque está diciéndoles la escritura, traeré sanidad, traeré medicina, te curaré, pero te revelaré, o sea, lo va a hacer. A lo mejor en algunos ya lo hizo, pero los que en este momento no entienden o no sienten paz, si tú lo recibes y lo crees, va a pasar. Por el poder que actúa en ti, no por ti. Y de verdad, y acuérdense que dice la escritura, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la verdad lo hemos dicho muchas veces y lo sabemos y lo dice la escritura.
La verdad te hace libre. Te hace libre. Entonces, llévate esto, el saber que Dios para ti, para mí, tiene abundancia de paz, una paz que no puedes entender, que no conocías, que no tenías posiblemente, y que hoy sí lo vas a poder ver. A lo mejor paz ya actuaba en ti, a lo mejor verdad, pero como no había esa revelación, no se había quitado el velo, no lo podías entender y no lo podías ver. Y paz estaba ahí. No paz la de que cuando no le hacías caso a tu mamá de que sacaras la basura, ¿verdad? ¿Sacas la basura o no sacas la basura? Sino paz, es otra paz. La paz que Dios nos da fue hermoso porque le digo a mi esposa que, ¿qué hace uno en el avión? ¿Cómo? ¿Cómo? Fíjense, qué bueno que hay honestidad. Yo iba a decir lo mismo que mi esposa, no hay más que de dos. Bueno, vamos a poner 4 para sumarle al de Laurita. O comes, o criticas, o te duermes, o te conectas con Dios. Y afortunadamente los 2 viajes me tocó del lado de la ventana. ¿Qué ves? Pura creación. Pura creación. Si yo escribí ahí, pienso yo inspirado por el Espíritu, y escribí esto pequeño que decía que la paz que Dios nos da no es dejar de pasar circunstancias difíciles, porque la Escritura dice que en el mundo tendremos aflicciones. Entonces, si tú te engañas o piensas que no vas a tener circunstancias difíciles, es un error. La paz que Dios nos da no es dejar de tener circunstancias difíciles, sino es tener la seguridad de que en ese momento difícil Dios tiene el control. Ante cualquier momento difícil, Dios tiene el control. Eso es abundancia de paz. Porque sabes que estás en medio de una dificultad, estás en medio de una tribulación, pero sabes que se va a resolver. Si es una batalla, estás parado sobre la piedra firme. Jesús, la roca. Y si es una tribulación o dificultad de salud, familiar, de trabajo, afectiva, la que traigas, mental, física, cansancio, la que se te ocurra, hay muchísimas. Dices, estoy ante este proceso que muchos le conocemos como los famosos desiertos, donde muchas veces en los desiertos somos probados y tentados. ¿Sí o no? Pero aún y en esos desiertos, abundancia de paz. Y al revelarte la abundancia de paz, tú estás entendiendo que sí ves el camino final del túnel o la luz de esperanza y Dios tiene absoluto control. Eso es abundancia de paz. Es lo que está diciendo, les revelaré abundancia de paz. ¿Y qué es abundancia de verdad? Abundancia de verdad, ¿qué se les viene a la mente? Porque dice la Escritura, les revelaré abundancia de paz. Ya dijimos que la abundancia de paz es, yo estoy entre una tribulación, una circunstancia difícil, Dios tiene el control. Y Dios me va a sacar de aquí. Dios me va a hacer vencedor. ¿Sí o no? Sí. Porque el Espíritu que hizo vencedor y que de los muertos lo hizo resucitar y estar a la derecha del Padre, es el mismo Espíritu que también fue vencedor en la tentación y en el hambre y en la seducción que tú y yo tenemos. Pero, ¿qué es abundancia de verdad? Número 1 es saber que Dios es verdad. Y si Dios es verdad y Dios te lo dijo, Dios te lo va a cumplir.
Dios no va a mentir. No es lo mismo que tú digas, me siento mal y me voy a acordar de un versículo para creer que este versículo es para mí, que por eso les decía el martes, ¿qué es orar? Orar no solamente es, o sea, conectarte con Dios. No solamente es darme un tiempo en intimidad, y en intimidad no es nada más inclinar tu rodilla, sino que hasta en el lugar que menos te imagines, tú puedes abrir tu boca, dar gracias y empezar a hablar. No solo es hablar y dar gracias a Dios o pedirle a Dios, sino es también aprender a escuchar a Dios. Entonces es importante orar con Dios porque cuando Dios te habla, no cuando tú buscas que Dios te hable, sino cuando Dios te habla y llega una palabra, la abundancia de verdad quiere decir que Dios no miente. Hay una parte de la escritura que dice que Dios no es humano para mentir. Su palabra es verdad y es viva y eficaz. Entonces la abundancia de verdad es saber que Dios no miente y que lo que Él dice lo va a cumplir. Para que se cumpla, debes de estar lleno de su espíritu, creyendo y obedeciendo. ¿Sí o no? La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es verdad, es lo que decía usted, hermano, ahorita hace rato. Eso es lo que Dios nos revela. Y en donde nos revela a través de su palabra. ¿Para qué? De la abundancia de nuestro corazón, ¿qué dice la Escritura? Habla nuestra boca. Entonces, la revelación de verdad es para que en nuestro corazón y en nuestra vida se manifieste y abunde verdad. ¿Sí lo estamos recibiendo y entendiendo? Otra vez, a través de la palabra de Dios, que es verdad, tu corazón recibe abundancia de verdad. ¿Y qué es lo que va a manifestar el fruto? Vida en abundancia. Entonces, me regreso al versículo, no lo busques, Aldito. De la abundancia del corazón habla la boca. Si en ti hay abundancia de paz, ¿qué va a pasar en tu corazón? Si en ti hay abundancia de verdad, ¿qué va a pasar en tu corazón? ¿Y dónde lo encuentras? A través de la palabra. La palabra que es verdad y que es viva y eficaz, que es vida. La palabra de Dios nunca regresa vacía. La palabra de Dios, ayúdenme, nunca pasará, jamás pasará, jamás pasará. ¿Sí me explico? En el principio, ¿qué dice Juan 1? En el principio, ayúdenme a buscarlo, no sean malitos. ¿Qué dice? En el principio, otra vez, ayúdenme. Verbo, palabra. Entonces, en el principio era el verbo y, y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios, Jesús, palabra. Entonces, ¿de qué hay que alimentar el corazón? De abundancia de paz y de abundancia de la palabra, verdad. Por eso es que dice, la verdad te hace libre. Espero no perderlos. Para que nuestros corazones y en nuestras vidas abunde la verdad de la palabra de Dios. Y si tú recibes la abundancia, más bien la abundante palabra de Dios que es verdad, ¿qué es lo que vas a poder hablar? La verdad que abunda en tu corazón. ¿Sí o no? Sí. Conclusión, ya nos vamos. 2:20, no es cierto, todavía viene un poquito más. Nos vamos con versículo, Aldito. Juan 10:10. Piensa en esto.
El Señor dice, vengo a traer vida en abundancia. No solo en esta, sino también en la eternidad, que es la que sigue. Fíjate lo que dice Juan 10:10. Hay dos cosas que tienes que saber. Y lo decíamos la semana pasada. Este versículo trae muy claro el propósito que tiene el diablo y el propósito que tiene Dios para nosotros sus hijos. ¿Cuál es el propósito del diablo? Lo dijimos la semana pasada y hoy lo quiero recalcar. Que el diablo quiere hurtar. ¿Qué es hurtar? Y si estamos hablando ahorita de abundancia, de paz y verdad, te quiere robar la paz y te quiere separar de su presencia y de la palabra. Entonces, lo poquito, mucho que ya hayas ganado, o más bien, que hayas avanzado en las cosas de Dios, eso es lo que el enemigo quiere hacer. Robarte tu paz, tu gozo, el amor, la palabra. ¿Sí me explico? Y dice la escritura, y matar. Porque te empieza a engañar y te empieza a enredar y te empieza a tratar de confundir. Empieza a robar, más bien, robar ya dijimos, pero empieza a matar algo que es bien importante, que me cae a mí el 20 el jueves, tu identidad. Porque ya hoy tú te sabes hijo. Y como hijo, heredero y coheredero. Y muchas veces, ante las dificultades, decíamos hace rato, no hay esa revelación de verdad y esa revelación abundante de paz, de decir, Dios va a hacerme vencedor. Y estás pensando, o más bien no estás pensando y no estás entendiendo que siendo hijo, eres, más bien nuestro Padre es el dueño y creador de todo. Y si tú eres heredero, quiere decir que todo lo que Él es y todo lo que Él tiene está a tu disposición. Si tú lo entiendes, ¿qué te debería de faltar? Entonces, eso es lo que el enemigo quiere matar. Y cuando habla de destruir, ahí sí habla no de tu identidad y no de lo que dijimos anteriormente, sino quiere destruir tu relación, tu comunión con Dios. El diablo, en pocas palabras, quiere que tú tengas una vida mediocre, maldita, o en maldición. Maldición quiere decir separado de Dios, alejado de Dios, fuera de la presencia de Dios. Maldita será tu simiente. ¿Y qué hizo Dios cuando maldijo a la serpiente y se enojó con Adán y Eva? Los separó, los sacó de Edén. Eso es vivir en maldición. Y que tú te sepas y, y no lo veas, no lo entiendas, no lo escuches, no lo puedas. ¿Sí me explicó? Entonces yo ponía aquí, el diablo quiere que tengas una vida mediocre, escasa, llena de limitaciones sobre todo. Porque si nuestro Dios es el dueño y creador de todo, y Él es el alfa y Él es omega, Él es el principio y Él es el fin, no tiene límite. Pero el diablo lo que quiere es que tú vivas limitado. Limitado y con una vida mediocre, apartado de Dios, claro. Pero ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que, dice la Escritura, yo he venido, dice Jesús, para que tengas vida. Porque una cosa es la maldición y otra cosa es la muerte. Por eso dice la Escritura, escoge vida o escoge muerte. ¿Sí vamos? Y la Escritura lo que dice es que quiere que tengas una vida abundante. No solo hoy,
sino de aquí hasta que te llegue el tiempo. Y más allá, diría yo, el famoso Buzz Lightyear, al infinito y más allá. Porque eso es algo que yo aprendí hace muchos años. Yo decía, esta escritura es para la gente que va a morir, o para que yo la disfrute y la entienda cuando me vaya a morir. Y no, la vida, dice ahí, abundante, la debes de vivir y disfrutar desde que Cristo llegó a tu corazón. Y no tiene límite. Va de nuevo, el enemigo quiere que tú vivas limitado de conocimiento, de presencia, de una relación de parte de Dios, que tu identidad se destruya. Pero dice la Escritura, el plan de Dios es que tú y yo tengamos una vida abundante, no solo hoy, sino de aquí al futuro. Entonces, Dios, Jesús, el Padre, quiere traerte vida en abundancia, y no solo en esta vida, sino en la vida eterna, en la vida eterna. Yo ponía aquí que cuando no estás conectado, primero conectado, y cuando no conoces de Dios, solo estás ocupado en tu vida natural, en tu vida del mundo. ¿Sí me explicó? En casarte, en trabajar, en cuidar tu cuerpo, tu salud, tus relaciones, ¿no? Tus hijos, tus amigos, tus hermanos, tu papá, tus tíos, todo eso. Y esa gente, o cuando estás en esos momentos, pues no entiendes, no conoces, o te olvidas de la vida espiritual. Te olvidas de la vida espiritual. Y me encantó lo que decía Lupita, porque yo se los dije, ahora que escuché hace unas semanas a Dante Gebel, ¿cuántas horas tiene una semana? ¿Y cuántas horas multiplicadas esa semana por 4 son del mes? Y resulta que cuando haces la conversión por las 2 horas que pasas los domingos en el templo, dice, según lo que yo recordé en la memoria, son 168 horas. Y si tú multiplicas las 2 por 4, son ¿qué? 8, ¿sí? Y ese 8 no es ni siquiera el 10%, no le llegas ni al diezmo de tu tiempo dedicándole a Dios. Le dedicas el 5%, porque si son 168, para hacer redondeos y yéndonos como contador hacia abajo, ¿no? Son 16 horas. El 10% son 16 horas, pero le dedicas 8, es el 5%. Y tú con eso crees que, entonces, estás más entregado y estás ofrendando, te estás entregando más bien, te estás entregando más a la vida natural que a la vida espiritual. Dices, no, pastor, pero pues es que no nada más le dedico 8 horas a usted. ¿Qué le importa y qué sabe de mi vida espiritual? Me aviento 2 horas diarias como la chimoltrupia cantando en mi casa, oro 1 hora diaria y luego aparte mi devocional de 2 horas. Está bien, eso es parte de. Pero ¿a qué vino Jesús? ¿A ser servido? ¿Y a dónde le puede servir y en qué le puede servir a Dios? Aquí, a los hermanos, a la familia. Porque nosotros no estamos preparados nada más para ser como ¿se acuerdan que les decía cuál es el propósito de Dios? Que tú y yo seamos llevados a la estatura del varón perfecto. ¿Pero para qué? Para que con la iglesia, con los hermanos y los que no son iglesia y quieren ser iglesia, tú estés preparado y seas perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, no te olvides de tu vida espiritual. No te olvides de tu vida espiritual. Deja tu vida natural
Porque ahora sí, tremendo lío en el que me estoy metiendo. Yo dije, ya acabó el mensaje para mí de abundancia y ahora no sé qué va a hacer Dios para el próximo domingo. La abundancia de vida espiritual es la plenitud del fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, quédate con este versículo. Regrésate a Jeremías 33:6, Aldo, por favor. A mí me reventó la cabeza. Yo les traeré sanidad y medicina. Y ya lo explicamos. Él te va a traer salud y sanidad. Y dice la Escritura, los curaré y les revelaré abundancia de paz y abundancia de verdad. Entonces, vete hoy con esta palabra que ya explicamos. La abundancia de paz es saber que en medio de la dificultad Él tiene el control y Él va a cumplir todo lo que prometió. Y la abundancia de verdad es que Él no miente y Él cumple. Sin velo, recibe esta gran verdad, que la palabra de Dios, que es verdad, Dios a ti y a mí te la va a revelar. Y entonces, cerramos con esto. ¿Qué va a pasar en tu corazón? Que lo que va a sobreabundar es palabra de vida, la verdad.